En álgebra lineal hay algo que se llama la descomposición de valor singular. De una matriz, ¿sí? En inglés esto se llama SVD, Singular Value Decomposition. SVD, Singular Value Decomposition. ¿De qué se trata? Supongamos que se tiene una matriz H. Supongamos se tiene una matriz H y que vamos a asumir de que es de NR por NT, tal como una matriz de canal MIMO con NR filas, porque hay NR ramas receptoras, antenas receptoras, y NT columnas, porque hay NT antenas transmisoras. Entonces, la descomposición de valor singular, la SVD, es una descomposición de H en dos matrices unitarias y esto enseguida le voy a poner aquí un pequeño asterisco. Ya vamos a definir o aclarar qué es lo que es una matriz unitaria y una matriz diagonal. Y una matriz diagonal. Es decir, la matriz H se puede escribir como una primera matriz unitaria que vamos a llamar U, por una matriz diagonal que vamos a llamar sigma, y por otra matriz unitaria que vamos a llamar V corta, pero esa V corta, esa matriz va traspuesta y conjugada, ¿sí? Entonces tenemos aquí una matriz diagonal, aquí tenemos dos matrices unitarias y esta H aquí significa traspuesto y conjugado. La SVD es un teorema, es decir, hay un teorema, el teorema de la SVD, que dice que la SVD existe. La descomposición de valor singular existe. ¿Sí? Existe realmente para todas las matrices, y fíjense que lo interesante es que ni siquiera tienen que ser cuadradas, pueden ser matrices anchas o matrices altas, incluso pueden ser vectores. ¿Y qué es lo que se entiende por matriz unitaria? Matriz unitaria, entonces, asterisco, matriz unitaria. Se trata de lo siguiente. Si U, la matriz U, es de dimensiones n por n, es decir, cuadrada y unitaria, entonces
U por sí misma traspuesta conjugada es igual a la matriz identidad de n por n. ¿Sí? Esto no es otra cosa que decir que la transpuesta conjugada, UH, es a la vez la inversa de U. Y hay casos donde esto ocurre. Por ejemplo, en la matriz de transformación de transformada discreta de Fourier, la Discrete Fourier Transform, que se puede, ¿no es cierto?, escribir en forma matricial, matriz por vectores es la transformada del vector. Si es que tomamos esa matriz de transformación de Fourier discreto, la transponemos y la conjugamos, obtenemos la matriz inversa. Así que la DFT es una operación unitaria y esto a la vez significa que preserva la energía. Claro, porque en el fondo UH no agrega ni quita energía con respecto a U, entonces al aplicarlo dos veces se llega al origen y por lo tanto preserva la energía. Ahora, la SVD no necesita, o no requiere, más bien es la palabra, no requiere que H sea cuadrada. Y de hecho, en nuestro caso, vamos a asumir que H es de dimensiones nr por nt, como ya lo hemos especificado, y como consecuencia de eso, la matriz U va a tener dimensiones nr por nr, la matriz sigma va a tener dimensiones nr por nt, y la matriz V corta va a tener dimensiones de nt por nt. Entonces, si ponen esto en el contexto de este producto de acá, U sigma V, U por sigma por V, V traspuesto, ¿no es cierto?, conjugado, mantiene las dimensiones, entonces este NR se cancela con este, NT se cancela con este y queda el producto de NR por NT, que es básicamente H, así que todo esto calza. Ahora, miremos un poquito en más detalle esta matriz sigma, esta matriz diagonal que no es cuadrada, en general no es cuadrada, entonces es una diagonal, pero una diagonal especial, ¿sí? Porque la diagonal, ¿no es cierto?, llega ya sea por el costado o por el fondo, llega al borde de la matriz. Entonces, miremos eso un poquito. Los valores singulares de H, y por eso es que se llama la descomposición de valor singular, son iguales a la raíz cuadrada de los valores propios de la matriz H por H traspuesta conjugada. Es decir, tienen H, calculan H por H traspuesto conjugado. Ese resultado siempre va a ser una matriz cuadrada. A esta matriz cuadrada le calculan los valores propios y a esos valores propios le toman la raíz cuadrada y con eso obtienen los valores singulares de esta matriz H.
Y esos valores singulares están en la matriz diagonal. Entonces, la matriz sigma contiene los valores singulares de H. Entonces, concretamente, sigma va a tener la forma de una matriz que tiene el primer valor singular, el segundo valor singular, el tercer valor singular, y así sucesivamente hasta el último. ¿Sí? Ahora, supongamos que sigma es más alta que ancha. Hay más antenas receptoras en el canal MIMO que antenas transmisoras. Entonces vamos a tener aquí sigma como una matriz alta. Y este valor de aquí va a ser n sub t. ¿Sí? Es decir, en este caso aquí estamos suponiendo nt es menor que nr, menos ramas transmisoras que ramas receptoras, por lo tanto sigma y h ambas son matrices altas. Y desde luego, por lo mismo, la matriz h por h traspuesto conjugado, que va a ser de nr por nt por nt por nr, es decir, todo esto es nr por nr, podríamos agregar eso ahí. Sin embargo, el rango de esta matriz va a ser tal de que solo tenga nt valores propios distintos de 0, y por eso es que también hay solo nt valores singulares, y fuera de la diagonal todo es 0 y todo es 0. ¿Sí? Y por supuesto, digamos de que tal vez podemos poner un 0 acá, y después aquí simplemente por claridad es 0 hasta el fondo y hasta abajo y hasta el fondo. ¿Sí? Bien. Más sobre el rango de la matriz H. Entonces, dado que H por H traspuesta conjugada es siempre semidefinida positiva, y eso es así porque es una propiedad de este producto, con rango dado por R sub H, lo vamos a definir, el rango de la matriz H, que es la operación rango de H, y siempre es menor o igual que el mínimo entre la cantidad de filas y la cantidad de columnas, y en general en los canales MIMO siempre nt es menor que nr, menor o igual. Resulta que hay RH valores singulares distintos de 0 para H, y todos
son reales y positivos. Es decir, estos valores singulares que tenemos acá son todos reales y positivos, y hay RH distintos de 0. Ahora, si el rango de este producto es menor que NT, entonces pueden haber solo algunos iniciales aquí que sean distintos de 0 y después todos estos aquí abajo son 0, y entonces esta matriz sigma tiene aún menos valores distintos de 0 y pueden haber varias columnas acá que son 0. ¿Sí? Este es el caso general en todo caso, y los valores singulares se ordenan de mayor. Aquí este es el mayor valor singular y este aquí es el menor. Por convención se ordenan de mayor a menor a lo largo de la diagonal. Esto es la descomposición de valor singular. Por supuesto, hay muchísimo más que decir sobre esto, pero esto es lo que nos basta en el estudio de comunicaciones MIMO y de canales inalámbricos, y es en general lo esencial que hay que saber sobre una descomposición de valor singular por sí sola.